Y hemos venido a eso esta mañana, ¿no es cierto? Sí. A escuchar la voz de Dios. Lo último que comentamos la semana pasada fue que para poder escuchar y reconocer la voz de Dios, nosotros tenemos que cumplir con 3 requisitos. El primero, tener una relación personal con Jesucristo. La segunda cosa es seguir a Jesucristo. Y la tercera es no escuchar a un extraño, ni mucho menos seguir al extraño, sino seguir a Jesús. Y cuando la persona cumple estos 3 requisitos, lo que está haciendo sin darse cuenta es que está demostrando que es salvo. ¿Y quiénes son los salvos? Son las personas que creen, que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y que murió en la cruz por sus pecados. Esas personas somos los salvos. Y la segunda cosa que sucede, y que es la experiencia del que cree en Cristo, es que vive en sujeción a Dios y a la palabra de Dios. No sé si me ayuden atrás con el proyector para que quede más centrado y pueda ver bien los números. Gracias. Entonces, la persona que escucha la voz de Dios, la persona que cree en Cristo, vive sujeta a Dios y a su palabra. A veces en círculos cristianos, cuando escuchamos la palabra sujeción, está referido al matrimonio, porque la Biblia dice: esposas estén sujetas a sus maridos. Y a los maridos les dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y la palabra sujeción tiene muy feas connotaciones, porque nos pareciera como estar encadenados, como perder mi propio derecho, perder mi voluntad. Pero no nos damos cuenta que para escuchar la voz de Dios es necesario que yo rinda y que yo someta mi vida a Cristo. Esto es algo que yo tengo que hacer, es someter o sujetar. La oveja que sigue al pastor de pastores, que es Jesucristo, es la persona que está bajo el señorío de Cristo. Y la persona que está bajo el señorío de Cristo solamente necesita conocer una palabra en su vocabulario. ¿Saben cuál es? Sí, Señor. Son 2 palabras. Sí, lo que tú digas, eso voy a hacer, y lo voy a hacer de buenas, y lo voy a hacer bien. Muchas veces no solamente no seguimos a Cristo, sino que pretendemos que Él nos siga a nosotros y nos bendiga. Y decimos: Dios está bendiciendo mi trabajo, como si Dios viniera detrás de nosotros, como si Dios nos viniera siguiendo a nosotros. Pero es al revés, nosotros seguimos a Cristo. Por eso cuando hablamos del buen pastor, el buen pastor conoce a sus ovejas por nombre, y las ovejas conocen a su pastor porque escuchan su voz, y luego ¿qué pasa? Lo siguen. Por eso te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te esfuerzas en dar un consejo a una persona que ya decidió qué es lo que va a hacer? ¿Tú insistes en hablar con una persona que no te hace caso, que no responde a lo que tú le dices? ¿Verdad que no? Pues es lo mismo que sucede con el Señor. Dios sabe y nos conoce perfectamente, y sabe cuando le vamos a decir que sí, y sabe cuando nuestra condición es siempre decirle que no. Y quiero decirles que Dios habla a los rebeldes y a los obstinados, pero son ellos los que no escuchan la voz de Dios. Y si tú eres medio terco, medio necio o cansino, nunca vas a poder prestar atención a la voz de Dios. Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, pero no es solamente por el gusto de escuchar, como quien va a Bellas Artes a escuchar una ópera o va a escuchar la orquesta sinfónica.
sino escuchamos la voz de Dios porque lo vamos a seguir. Lo que nos dice, eso es lo que vamos a hacer. Y hay otro asunto que es esencial para poder escuchar la voz de Dios, y es que todo lo que consideramos nuestro debe quedar bajo la autoridad de Dios. Dios habla a los rebeldes y a los obstinados, pero ellos no escuchan. Si tú eres de esta categoría, nunca vas a poder prestar atención a la voz de Dios. Y entonces, todo lo que tú consideras como tuyo debe quedar bajo la autoridad de Dios. ¿Cómo nos referimos a nuestra casa? Como esta es mi casa. Pues desde hoy, con la pena te digo que esa no es tu casa, es la casa de Dios. Y tu carro, aunque esté a tu nombre, es de Dios. Y tus hijos menos, esos le pertenecen a Dios. A ti nomás se los presta, te los da en la administración. Pero todo lo que tienes, hasta las deudas, también son de Dios. Todo le pertenece, todo lo tuyo le pertenece a Dios. Hablo de finanzas, relaciones, trabajo, ministerio, escuela, hogar, salud. Y si tú no le das al Señor, que si tú no quedas bajo la autoridad de Dios, entonces nunca vas a poder escuchar la voz de Dios. ¿Por qué Dios le hablaba a ciertas personas? Y lo leemos en la Escritura, porque Dios sabía que esas personas les iban a contestar. Dios le habló a Noé y le dijo: construye una barca en un tiempo donde no había lluvia, no había llovido, no se conocía la lluvia, y donde Noé vivía en Matehuala, a la mitad de un lugar donde no había ninguna fuente de agua. ¿Has estado en Matehuala? Ni vayas, no hay nada. Ahora, si vas de camino para el otro lado, entonces a lo mejor te encuentres un morro, pero tienes que caminar bastante más que pasar por Matehuala. Pues ahí estaba Dios diciéndole a Moisés: ahí en Matehuala, construye una barca. Se podrán imaginar los vecinos qué pensaban, ¿verdad? Pobre Noé, ya su señora ya lo hizo enloquecer. Pues nosotros tenemos que seguir al Señor cuando Él nos habla. Yo tengo la impresión de que nosotros nos parecemos a Raquel. Yo no sé si recuerdas este personaje de la Biblia, pero quiero leerte esta porción de la Escritura. Dice que Raquel, que era la esposa de Jacob, había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello, y estaba sentada encima de ellos. Y cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa a esos ídolos, no los encontró. Y entonces ella le dijo a su padre: por favor, perdone mi señor. Ya se me fue el hijo. No es raro, ahorita aparece. Ella le dijo a su padre: por favor, perdone mi señor si no me levanto ante usted, es que estoy en mi periodo menstrual. Labán pues continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar a los ídolos de la familia. ¿Qué tiene que ver esto con escuchar la voz de Dios? Es que yo creo que muchos estamos sentados encima de nuestros ídolos y no queremos abandonar nuestra manera de pensar ni de ser. Esta mujer cambiaba de residencia, pero se llevaba los ídolos de su familia, cosa que Dios detesta. Y entonces para el papá, cuando se dio cuenta que faltaban estos ídolos, fue a buscarlos y no los encontraba por ningún lugar. Y Raquel estaba sentada sobre la montura de su camello, y abajo de esto estaban los ídolos. Yo creo que muchos de nosotros tenemos tantos ídolos que no los queremos soltar, y eso está evitando que nosotros no escuchamos. Si tenemos esta actitud y esta manera de actuar, no vamos a lograr tener una relación personal e íntima con el Señor. Tenemos que soltar todos nuestros ídolos. Para algunos, sus ídolos es el trabajo, o el dinero, o su matrimonio, o los hijos, o el deporte, o el no hacer nada. No sé qué es esa cosa,
que te distrae de estar bajo la autoridad de Dios. Y Dios quiere resolver eso que escondemos bajo la montura, como Raquel. Porque muchas veces esto que ocultamos es lo que nos avergüenza. Pero mientras estemos sentados sobre nuestros ídolos, no vamos a poder escuchar a Dios. O sueltas todas las cosas que tienes por ahí ocultas, eso que tú le llamas mío. ¿Cómo es curioso los niños cuando van creciendo? Esa es una de sus palabras favoritas, mío. Ese juguete, mío. Pero no aprendes a compartir, no, es mío. Pues crecemos y nomás nos hacemos viejos, pero la actitud de que esta cosa es mía, no la soltamos. Y cuando Dios nos pide, suelta eso, para que Él te pueda bendecir, pareciera que nos sentamos arriba de los ídolos y decimos, no te lo doy, Señor. Entonces dice, está bien, seguramente no me quieres escuchar, seguramente no quieres mi bendición. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, rendir nuestros ídolos, entregárselos al Señor, rendir nuestra vida y entregársela al Señor. De verdad, en ocasiones es mi esposa se ha convertido en un ídolo. Hago lo que ella me dice, o hago lo que los hijos me dicen. Ellos se han convertido en ídolos. No, hago lo que me dice mi jefe. Ese se ha convertido en ídolo. Yo no sé si sabías que Dios habla a las ovejas y a las cabras, pero les habla de manera diferente. Vamos a leer un pasaje que está en el Evangelio de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre, así se expresaba Jesús de Él mismo, venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono de gloria, y todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Son dos cosas diferentes. Se van a Monterrey, échense un cabrito. Pero eso no lo conocemos aquí en la Ciudad de México. Pero Dios dice en la Escritura que Él va a hacer lo siguiente: va a poner a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los que estén a la derecha: vengan ustedes, que son las ovejas, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Hay una enorme diferencia entre una oveja y una cabra. Por eso los pone a la izquierda, en la cruz del Calvario. ¿Quién estaba a la derecha? ¿El ladrón bueno o el ladrón malo? Él, por el hecho de estar a la derecha, es bueno. El Señor Jesús hoy está sentado en el trono a la derecha del Padre. Entonces, cuando estemos en la presencia de Dios, si te dice el Señor, tú vas acá a la izquierda, malo, eso no debió haber pasado, porque Dios no le habla igual a una que a otra. Hay ovejas que son propiedad de Dios. Esas ovejas son las personas redimidas por la sangre de Cristo. Esos somos nosotros, tú y yo, que creemos en Jesús. Somos ovejas. Y hay cabras, y esas son las extrañas o las que son ajenas al rebaño. También hay ovejas que son extrañas al rebaño, y son las personas que no creen en Cristo y por lo tanto no escuchan la voz de Dios. A las ovejas del rebaño del Señor, Él les habla de una manera tierna, cariñosa, personal, íntima. A las ovejas que no son de su rebaño, el Señor también les habla de manera infatigable para que crean en Él como su Salvador. Dios sigue hablando también a las que no son sus ovejas, pero las habla diferente y el tema es completamente diferente. Por eso aquí hay una cosa que es bien importante. Lo que trato de decir es que entre más lejos estés tú de Jesús, el pastor de pastores, más difícil te va a resultar escuchar la voz de Dios.
Si tú te apartas, si tú te alejas, Dios no se aparta ni se aleja. ¿Eres tú o soy yo el que se aparta de Dios? Si tú dices, es que no escucho la voz de Dios, no le eches la culpa a Dios, no es Dios el problema. El problema es que tú ya te apartaste, ya te fuiste con las otras ovejas, o peor aún, te fuiste con el extraño y no con Jesucristo. Y si tú persistes en ir por tu camino, si tú insistes en hacer las cosas a tu manera, Jesús te va a seguir hablando. El problema es que no lo vas a poder escuchar, porque cada vez que tú haces lo que a ti se te da la gana, te apartas de Jesús. ¿Tú conoces al apóstol José, el que escribió el rey? José Alfredo. El apóstol José Alfredo, ¿qué predicaba? ¿Qué era el rey? Si tú, esa es la canción de tus canciones favoritas, o la única canción que te sabes, déjame decirte que cada vez que la cantas, es como dar 10 pasos, 20 pasos, 2 millas, 50 kilómetros lejos de Jesús. Ahora, si eso es lo que quieres, pero entonces no digas, no oigo la voz de Dios. La persona que escucha la voz de Dios es la que tiene una relación personal con Jesucristo, sigue a Jesús, no sigue al extraño, no escucha al extraño. Y la tercera cosa que es importantísima es que vive la persona que escucha la voz de Dios, la persona que cree en Jesucristo, vive con una actitud de arrepentimiento. Déjame, yo sé que tú entiendes lo que es el arrepentimiento, déjame por mi tranquilidad explicarte qué es el arrepentimiento. Arrepentimiento significa que nos apartamos del pecado para poder caminar en obediencia. Son dos acciones diferentes. Por una, me aparto del pecado, y por la otra, camino en obediencia a Dios. Si estás haciendo solamente una, te falta la otra, entonces no vas a escuchar. Si tú insistes, y esto es algo también delicado, si tú no estás viviendo en arrepentimiento, yo me perdí. Ya. Arrepentimiento no es remordimiento. Te puedes sentir muy mal por lo que hiciste, eso se llama remordimiento. Por haber tomado decisiones equivocadas, te sientes la persona más horrorosa del planeta. Eso no significa que te arrepentiste. Entonces, arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar acerca del pecado. Arrepentimiento es romper de manera definitiva con la relación que establecí con Satanás y con el pecado. Y arrepentimiento es renunciar al mal, renunciar al pecado y decidir que mi lealtad es solamente para el Señor. Esto es el verdadero arrepentimiento. Por eso yo siempre que hablo del arrepentimiento hago el mismo gesto. Yo voy por mi camino es de pecado, y digo, chispas, estoy mal. Hay dos opciones. La mayoría de la gente dice, qué mal estoy, me arrepiento. Pero aquí se quedan. No, arrepentimiento es, ahora me voy en sentido contrario y voy a hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces sí me arrepentí. Lo otro no es remordimiento. ¿Qué día es el día que nos ponemos a dieta? El lunes. ¿Por qué? Porque el fin de semana, como trogloditas, ¿verdad? Como si se fuera a acabar el pan. Y entonces viene el arrepentimiento el lunes, y dices, qué mal me siento. Pues sí, hubo excesos, pero se repite el mismo ciclo, y al siguiente fin de semana la misma historia, y así llevamos año tras año tras año.
Y bueno, pues nuestra talla va creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega un día que nos damos un susto y a lo mejor el corazón ya no está funcionando igual que antes, o a lo mejor vamos a dar al hospital o alguna cosa por el estilo. Y lo primero que nos va a decir el doctor es: ponte de dieta, come balanceado y come poco. Los médicos recomiendan irse a dormir con hambre. ¿Cuántos hacen eso? Ah, no, sí, yo soy de esos. No, ninguno. Dios mío, ¿dónde estoy? Pues entonces somos como las boas, comemos, ¿no? Pues esa cosa ahí se queda. Entonces tenemos que hacer un cambio aquí arriba en la cabeza, porque si no, no va a haber una manera realmente de escuchar la voz de Dios. Entonces, cada vez que nosotros somos desleales a Cristo, cada vez que pecamos, debemos arrepentirnos. Por eso implica que yo volteo y le doy los 180 grados, voy en la dirección contraria, le doy la espalda al diablo y al pecado y regreso a Dios y a la provisión de Dios. ¿Saben? Nuestro Dios inventó las segundas vueltas. Si tú repruebas una materia, la escuela te da la segunda oportunidad. Esto lo digo por experiencia propia. En mi tiempo no lo decían segunda vuelta, sino te mandaban extraordinario. Y después del extraordinario había título de insuficiencia. Nunca supe qué era, pero siempre llegaba yo ahí. Entonces presentaba mínimo 2 exámenes. El primero lo reprobaba y el segundo, entonces sí le echaba ganas. Quiero decirte que nuestro Dios inventó las segundas vueltas. Si tú repruebas una materia, aquí te dan la segunda vuelta, pero el Señor nos da segundas, terceras, cuartas, miles de oportunidades. El Señor Jesús no ha venido por nosotros para llevarnos a la gloria, porque está esperando que cada uno de los que Él ha llamado escuchen su voz, se arrepientan de sus pecados y busquen a Jesús, el buen pastor, y lo sigan. Por eso no ha terminado el mundo como lo conocemos nosotros. Déjame ponerte un pasaje bíblico en 2 versiones. Isaías 59:1 en la traducción viviente. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. ¿Cuándo clamaba el pueblo de Israel? Cuando tenía el agua hasta acá. ¿Y por qué tenía el agua hasta acá? Porque había hecho lo que no tenía que hacer, y venía Dios y los libraba. La Reina Valera dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Y lo que este pasaje nos dice es que cuando se afecta, cuando se interrumpe la comunicación con Dios de cualquier manera, su oído permanece atento para escuchar nuestro clamor. Como yo tengo cámaras de video en tu casa, y no estoy hablando de mi casa, estoy hablando de tu casa, tengo cámaras, un día que tú no estuviste, yo fui y puse cámaras de video, y entonces veo todo lo veo. Y me doy cuenta de cómo vives. Entonces aquí todos decían: ay, mira qué bonito testimonio de esa familia. Pero tú los vieras. ¿Qué hacemos cuando hemos pecado? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron de Dios. Y Dios tuvo que salir a buscarlos y decía: Adán, ¿dónde andas? Señor, es que oí tu voz y tuve miedo. Señor, es que estaba desnudo, tú has de disculpar. Dice: ¿quién pecó aquí? ¿Quién tomó el fruto prohibido? Pues fui yo, Señor. Pero nuestra primera intención es ocultarnos. Sin embargo, Dios siempre está dispuesto a escuchar.
Pero cuando hay pecado en nosotros y no hay arrepentimiento, entonces tú y yo somos sordos como un tronco. Hagan de cuenta de que cuando nosotros pecamos, la peor cerilla del mundo va y se mete en nuestros oídos y dejamos de oír por completo la voz de Dios. Y la relación del Señor es tan sensible que incluso un pecado escondido y no confesado puede ser la razón por la cual nosotros no escuchamos la voz de Dios. Ay, pues si ni que fuera tan grave. Eso puede interrumpir la voz de Dios. Ese idolito, si nomás es chiquito, pues eso es suficiente para que tú no escuches la voz de Dios. Esto es lo que nos pasa cada domingo aquí con el sonido. Fíjense lo que pasa cada domingo, pues si tú no te das cuenta. La consola está bien, los micrófonos están bien, lo checaron, las bocinas están bien, los ingenieros de audio y de video por primera vez están bien, pero de repente no escuchamos. Y entonces los de la alabanza, pobrecitos, ¿qué sé qué gestos hacen o qué están haciendo? Nadie entiende nada. ¿Dónde está el problema? Muchas veces resulta que un cable no está haciendo ¿qué? La conexión. Y entonces viene de volada alguno de los ingenieros acá y se meten, ¿qué hace? ¿Qué empiezan a hacer un revoltijo? Porque están buscando la causa por la cual no se escucha. Bueno, cuando hay pecado en nosotros tampoco hay conexión con el Señor. No tienes que buscarle mucho. Nomás examina tu corazón y ve si hay pecado. Si hay pecado, esa es la razón por la cual no estás escuchando la voz de Dios. Y en consecuencia no escuchamos su voz. Y si no escuchamos a Dios, estamos completamente perdidos. Nuestra vida es una vida de decisiones. Seguramente algunos de ustedes ahorita se van a ir a un lugar a comer fuera de casa. Es el día de la mamá. Ese es el día que tampoco hace comida. Sí, pues que viene la cosa esta, como el Super Bowl. Entonces, desde el miércoles ya la mamá está dejando de hacer la comida para el domingo. Pero todos son decisiones. ¿Qué pedimos? Pizza, pollo, hamburguesa, tacos, sopes, peneques. ¿Ustedes no comen peneques? ¿Ni siquiera sabían qué es eso? Pues búsquenlo en Google. Todo tiempo estamos teniendo que decidir, y si no estamos escuchando la voz de Dios, podemos equivocarnos. Y una decisión que parece sencilla, que parece que no es importante, puede tener trascendencias eternas. Nuestro Dios es 3 veces santo, y para que podamos tener una relación personal con Él, tú y yo necesitamos vivir en santidad. Claro, su misericordia es tan grande que si nos arrepentimos de lo que hemos hecho mal, Él nos perdona, nos da una nueva oportunidad, y entonces lo que hace es cambia el cable viejo que no está haciendo conexión y pone uno nuevo. Y una vez que ha hecho eso, entonces el problema está solucionado y nosotros volvemos a escuchar. Dios no hace remiendos. Dios no mejoró el corazón que teníamos de piedra. Dios hizo un cambio. Este corazón no sirve, lo cambiamos. Este cable no sirve, lo cambiamos. Los ingenieros de sonido, eso sí sirve. Pero si hay amargura en tu corazón, si hay resentimientos, si no quieres perdonar, si hay algún pecado no confesado delante de Dios, si estamos haciendo algo en lo secreto que sabemos que el Señor desaprueba, entonces en ese momento se trunca nuestra relación con Dios. ¿Cómo es que se reconoce la voz de Dios? Miren, algunas personas tienen una idea preconcebida de cómo Dios les va a hablar, o cómo les gustaría que Dios les hablara.
Yo conozco personas que creen que Dios habla como Darth Vader de Star Wars. Y un día va hablando, es el Señor el que te habla. Pero si quieres que Dios te hable, le tienes que dar a Él la libertad para que lo haga como Él quiera y cuando Él quiera. El Señor es más creativo, no está limitado a comunicarse con nosotros de una sola manera. Yo te quiero mostrar un par de medios que son fundamentales para que el Señor emplee y nos pueda hablar. En primer lugar, Dios habla principalmente por su palabra. Dice la Biblia de ella misma, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, leemos aquí que la palabra de Dios es la voz más objetiva y más precisa que ha existido, y al mismo tiempo es la voz más personal y más tierna del universo. ¿No sabes qué hacer? Ve a la palabra de Dios. No tomes decisiones si Dios no te ha hablado y no te ha dicho qué es lo que tienes que hacer. Eso que leímos dice que la escritura es inspirada por Dios, lo cual significa que la palabra es aliento de vida, es el soplo de vida de Dios. Cada vez que tú abres tu Biblia, sucede lo siguiente. La Biblia por eso es única, porque tú puedes leer otros libros, pero este es el único libro que nos lee a nosotros. Cuando tú abres la Biblia con la intención de escuchar la voz de Dios, la vas a escuchar y Dios te va a decir claramente qué es lo que quieres que haga. Hay otro pasaje que se habla en relación a la Biblia y está en Hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta las intenciones la Biblia las saca a flote. Por eso cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y empezamos a reflexionar en su contenido, en su mensaje, primero va a impactar tu mente, pero después va a interiorizarse y va a llegar a tu espíritu, y eso sucede si te das cuenta y si no también. Yo creo que a todos nos ha pasado que leyendo la Biblia de pronto un versículo o una frase o incluso a veces una palabra parece como que brinca de la página y dice, Dios me está hablando aquí. Por eso en gusto todos los libros, incluyendo la Biblia, se hicieron para subrayar. Subraya cuando veas algo que te llama la atención, porque seguramente Dios te está hablando, y cada vez que lees la Biblia le estás dando a Dios la oportunidad de que Él te hable. A veces vas a leer varios versículos o incluso varios capítulos hasta que el Espíritu te impresiona con una frase o con una sola palabra. La mejor manera que lo puedo explicar es cuando vas leyendo la Biblia, Dios te deja su huella digital, pero esa huella que deja en tu corazón es imborrable. Y entonces tú puedes decir, Dios hoy me habló, hoy me dijo lo que yo tenía que hacer. Y cuando eso ocurre, por eso Dios está hablando, y si escuchas su mensaje con atención y haces lo que el Señor te instruye, la dirección de tu vida va a cambiar. Después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice la Biblia que Jesús fue tentado durante 40 días en el desierto, y Jesús reprendió a Satanás con estas palabras. No, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solamente de pan, sino de cada o de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la persona que ignora, que no come el alimento de la palabra de Dios, en la práctica lo que está haciendo es cerrando la puerta de comunicación con su Creador. Hay muy buenos libros cristianos y los debes leer, pero primero tienes que leer la Biblia. Ese es el alimento. La escritura es la comunicación, es profecía o mensaje más personal y más seguro, y a través de sus páginas es una de las maneras fundamentales como Dios nos habla.
Miren una paráfrasis de 2 de Pedro 1:19. Paráfrasis es simplemente es el texto ligeramente explicado. Así que si nosotros presenciamos y comprobamos el cumplimiento de las profecías, bien harías en examinarlas cuidadosamente, porque cual antorchas que disipan la oscuridad, sus palabras permiten entender muchas cosas que de otra manera serían oscuras y difíciles. Cuando consideramos las formidables verdades que expresaron los profetas, mira lo que pasa: el día se esclarece en nuestras almas y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en nuestros corazones. O sea, Dios te dice qué hacer, cuándo hacerlo, de qué manera hacerlo. Ya te dio todas las indicaciones que tú necesitabas. Por lo tanto, si las sigues, el éxito está garantizado. Por eso trae luz a la vida de las personas. Déjenme tocar un segundo medio que Dios emplea para hablarnos, y eso es su Espíritu Santo. Jesús declaró que tenía muchas cosas más que decir, eso se lo decía a sus discípulos, pero no les diría hasta que el Espíritu Santo viniera en Pentecostés, y se las comunicaría a sus discípulos en persona. El Espíritu Santo en persona, Dios Padre es una persona, Jesús es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Pero os digo, no les voy a decir todas las cosas, porque voy a enviarles a uno que es otro como yo, y Él les va a explicar personalmente las cosas que ustedes no entiendan. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Él es el comunicador más activo, más eficiente que existe. Él tiene muchas maneras de hablarnos, muchas maneras de impresionarnos. Hay veces que no es una frase, no es una palabra o un texto, sino es una impresión en el corazón. No digas, algo me dice que fulanita es con la que me voy a casar. Te puedes equivocar. El Espíritu Santo, cuando quiere impresionarnos, nos da la tranquilidad, la confianza y la exactitud de lo que está diciendo. Una impresión, como la huella digital. Por eso, igual de importante, todos los días debemos depender del Espíritu Santo, pedirle que ese día nos hable, que nos llene, que nos guíe. No salgas de tu casa para ir a trabajar si no tienes esto. ¿A dónde vas a ir? Ah, pues voy al trabajo. ¿Y eso es lo que Dios quiere? ¿Es lo que Dios te dijo? Es que este trabajo está horroroso, ya me voy. Dios te dijo que eso está horroroso y que ya te tienes que ir. ¿A dónde vas a ir? Dios ya te abrió la otra puerta. Entonces refunfuñamos. Mira, entre más humildes y dependientes seamos del Espíritu Santo, Él nos va a hablar cada vez más y más. Dice Santiago: pero el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura que Dios se opone, o Dios resiste a los orgullosos, pero le da gracia. ¿A quiénes? A los humildes. A los que le dicen en la mañana: Señor, no sé qué es lo que tengo que hacer. Señor, tú guía mis pasos. ¿Sabes? Hay ocasiones que yo no sé ni siquiera qué es lo que tengo que sentir. Me ofendo, Señor. Tú dime cómo me debo sentir. Porque cuando yo digo que Hulk decida, Hulk está allá adentro. Lo tengo atado. Pero a ratos se quiere soltar. Y luego todos me hacen enojar. Luego les platico. Por eso, cada mañana al despertar, lo primero que debe salir de nuestro corazón es una declaración
de humildad. Le pido no poder avanzar, si sube por favor. Y esta declaración es: Espíritu Santo, ¿cuánto te necesito? Hoy te necesito más que ayer. Necesito escuchar tu voz. ¿Qué quieres hoy de mí? ¿Qué quieres que haga el día de hoy? Si tú sigues este principio de vida, vas a experimentar cómo Dios te habla con toda claridad, con toda puntualidad. El libro de los Hechos, quiero leer otra paráfrasis, capítulo 2, versículo 17. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, fíjate nada más, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes enseñarán y predicarán mensajes de Dios. Los jóvenes tendrán visiones espirituales, los ancianos tendrán sueños espirituales. Esto es una cápsula de lo que dice Joel en capítulo 2. Y eso es lo que sucede en este tiempo. Derramaré mi espíritu sobre ustedes, de tal manera que los hijos, los chiquitos, esos nos van a enseñar, van a predicar mensajes de Dios. Los jóvenes van a tener visiones espirituales. Los ancianos vamos a tener sueños espirituales. Lo único que necesitamos es tener el canal abierto y transparente con el Señor y dejar que Él nos impresione nuestro espíritu y nos dé visiones y sueños especiales que vienen de su corazón. José, el papá terrenal de Jesús, él estaba en un momento considerando abandonar a María, su comprometida, porque estaba embarazada. Y entonces Dios le habló a José a través de un sueño donde vio y escuchó ángeles. Este es el pasaje. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa o comprometida, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Cómo operan los sueños y las visiones? La Biblia no lo aclara, no lo explica. Déjame darte la versión ranchera. ¿Cómo creo yo que funcionan las visiones? Hay algunas personas que Dios les dio en su espíritu una cámara de televisión que está sintonizada al canal de Dios. Algunos, Dios nos habla a través del audio, y a otros Dios les habla a través del video y les permite ver lo que nosotros no vemos. Juan en la isla de Patmos tuvo una visión de Jesucristo y vio los últimos tiempos, estando exilado, habiendo sido encarcelado en ese lugar. Todo creyente en Jesucristo tiene la capacidad, tiene la facultad de tener visiones, de tener sueños de Dios, pero el Señor es el que decide cómo nos va a hablar, cuándo nos va a hablar, qué nos va a decir. Por último, graba este pensamiento en tu corazón: estamos conectados con Dios. Mira lo que dice Romanos: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, son los que escuchan. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. En otras palabras, Abba quiere decir papacito. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Estamos unidos por su espíritu a Dios. Y en Efesios Pablo dice: pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Te quiero pedir si te pones de pie conmigo.
Y quiero que escuches, pero sobre todo quiero que recibas esta palabra que viene de Dios para tu vida y para mi vida. Dios nos dice esta mañana: mi hijo amado, tú y yo estamos conectados. Sé que ha habido momentos que te has sentido muy lejos de mí. Te cuesta trabajo escuchar el murmullo de mi voz. Incluso has llegado a creer que te he dejado de hablar y sientes que tu corazón está apartado del mío. Pero esto no es verdad. Lo que sí es verdad es que tú y yo estamos unidos. Incluso en los momentos en los cuales no me sientes o no sientes que estoy cerca de ti como te gustaría, es cuando debes aferrarte a esta verdad, que tú y yo estamos íntimamente unidos. Y aunque no te das cuenta, mi espíritu te fortalece, porque ya no vives en la carne, ahora vives en el espíritu. Graba en tu corazón: tú y yo somos inseparables, unidos, sin importar lo que sientas y veas. Por eso abrázame, para que no me sueltes, porque estamos unidos. Tú puedes escuchar mi voz. Padre, te bendecimos esta mañana, porque podemos advertir en tu palabra no solamente el deseo de hablarnos, sino porque hoy has hablado aquí. Y has usado un siervo inútil para llevar un mensaje precioso de esperanza. Porque somos las ovejas de la derecha, no de la izquierda. Porque estamos arrepentidos, Señor, de lo que hemos hecho que a ti te ha ofendido. Porque hemos deseado y decidido escuchar y seguir tu voz. Señor, porque estamos unidos a ti. Porque no hay nada en el mundo que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. no solamente una persona como un pastor que toma un tiempo toda la semana para estar escuchando la voz de Dios para después poderlo decir. Y dice el pastor que Dios nos habla, y yo estoy seguro que Dios habló. Y yo quisiera, si alguien me puede decir qué fue lo que Dios le dijo hoy mientras el pastor estuvo hablando. ¿Alguien me puede decir qué le dijo Dios? Porque de eso se trata. No es venir a escuchar y decir qué bonita estuvo la palabra, sino es entender y aprender a hacer. ¿Hay alguien que me puede decir qué fue lo que Dios le dijo?
Sí, Héctor. Podemos bajar la música muy, muy suavecito, por favor, porque necesito que escuchemos a las personas. Ok, Héctor recibe esta palabra. Cree en mí. Gloria a Dios. Claro. Que a veces podemos sentir que Dios no está cerca, pero sí nos escucha. ¿Alguien más? Mariana. Ok, gracias a Dios. Dice que Dios le dice que necesita más compromiso. Un micrófono, por favor, para que pueda ir con las personas así rápido. Lidia está allá atrás. Allá atrás está Lidia. Y que siga confiando en Él. Amén. Dando pasos de fe. Ok, entonces Dios nos está diciendo, escuchen, confía en mí, porque es una palabra que una persona está escuchando, pero es lo que todos tenemos que escuchar. Aprender a confiar, a no tener miedo. A lo mejor fue algo que tú sentiste, pero ¿qué tal que si es la voz de Dios? Y eso es lo que tenemos que aprender a discernir. ¿Alguien más levantó la mano allá atrás? Sí, por favor. No te veo. Irene. Conoce mi voluntad. Conoce mi voluntad. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Alguien más, por favor? Allá atrás, mira, por favor. Manuel. Que todos los que estamos creados con un propósito aún en las pruebas y luchas, el Señor nos va a sostener. Gracias, amén. En las pruebas y en las luchas, Dios nos va a sostener. Aquí, por favor, con Vicky. No, con Citlali. Sientas que Dios que te ha soltado, Él te tiene agarrado. Amén, gracias a Dios. Dios nos tiene de su mano. Sí, decía una palabra que él vio la fe que tenía, por tanto era sano. Bendito Dios, estoy aquí 25 años después. Amén, gloria a Dios, qué bueno, me da gusto. Stephanie. A ver, por favor, el micrófono, Stephanie, que es el de Mariano. Bueno, que no renuncie a mi trabajo, sino que sea él el que me diga y me va a poner las palabras correctas que tengo que decir, que tengo que hacer y no estar refunfuñando. ¿Y lo crees? Sí, lo ¿Qué vas a hacer mañana, Stephanie? dejar que él hable por mí. Tranquila, si la nube no se mueve, Señor, no me muevo. Eso es lo que Dios te está diciendo. Ven, sí, dime, Nadia. Que no estoy sola. Ok, no estás sola. Gracias a Dios. ¿Con Pati? ¿Con Pati? ¿Dónde estás? Levante. Sí. Ok. Gracias. Pues yo aprendí que muchas veces escondemos ídolos y tal vez decimos, bueno, no están ahí, ¿no? Pero a veces ponemos cosas por encima del Señor y para estar cerca del Señor y bien con Él debemos de derribar todas esas cosas que estorban. Yo quisiera que lo personalizaras, porque estamos diciendo lo que Dios te habló a ti. ¿Qué ídolo necesitas dejar? Tal vez alguna obsesión con mi carrera, con mi familia, con cosas que tal vez yo agarro como para mantenerme estable o algo a que aferrarme, pero lo único que tengo que aferrarme pues es al Señor. Qué bueno, gracias a Dios, Pati, me da mucho gusto. Aquí, es que nada más veo que la hacen así, pero no sé. A ver, aquí con Raquel. Susan. Que me acerque más a Él y que confíe que su voluntad es perfecta. Perfecto, muy bien, gracias a Dios. Aquí, Poner mi confianza en Él para que te guíe mis pasos día con día. otra vez la confianza, ¿verdad? Confiar en el Señor, confiar en el Señor. Ok. Que lo deje trabajar, que no trate yo de arreglar las cosas. Él va a trabajar. Qué bueno, muchas gracias. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor? Eso es aprender a escuchar la voz de Dios. Que Dios los bendiga, estamos despedidos. Nos vemos en las actividades de la